¿Cuál es su relación con el tema de la migración, ya sea institucional, o motivaciones personales? Motivaciones personales. ¿Cuándo comenzó usted con el tema de migración? Hace más de 20 años. ¿Y qué lo motiva a hablar de estos temas? Porque tuve la experiencia de entrevistar obreros migrantes temporales en la agricultura de Estados Unidos, estado de Nueva York. Estuve 3 meses y medio trabajando ahí y ahí me hice la iniciación en el tema. Y te estoy hablando del año 1972. Desde entonces, usted ha sido buscado también por diferentes medios de comunicación para abordar temas migratorios. Eso sucedió intensamente más después del huracán Mitch el año 1998, que ya me dediqué exclusivamente a la migración de hondureños hacia Estados Unidos. En su experiencia y conocimientos acerca de las migraciones, ¿por qué razones las personas migrantes se asientan en el país? ¿Cuáles son las causas y los factores más determinantes? Las causas de la migración son mejora de vida personal, familiar, buscando un trabajo que está muy asociado con eso, inseguridad humana o inseguridad ciudadana, en el sentido que se sientan perseguidos por algún tipo de grupo clandestino, ilegal, maras, pandillas, grupo de narcotráfico, etcétera. Reunificación familiar y migración por razones de cambio climático, inundación, sequía, marejada. Y el último, que sería una categoría residual, en el sentido de que la gente se va por aventura, en el sentido de correr, tener una experiencia que nunca ha tenido, pero esas son medidas más aleatorias. Las otras iniciales, menos la última, la más frecuente de todas, es mejora de vida, búsqueda de un trabajo firme, salario, para mandar remesas a los parientes que dejan en Honduras. O en relación a esto, principalmente, ¿de dónde provienen los migrantes que se asientan en el país? All right. Entonces, yo te diría que país de origen de esa gente, últimamente, evidentemente, son los haitianos, pero habitualmente son cubanos, venezolanos. Yo te diría que ahí hay, hasta que lleguen a la frontera de México y Estados Unidos, hay 40 nacionalidades distintas, donde las más frecuentes evidentemente son de América Latina, repito, nicaragüenses, venezolanos, haitianos, cubanos. Y lo más importante de eso es que de estos que te mencioné, hay 2, 3 ahora que tienen muy buena base en Estados Unidos, que son los cubanos, los haitianos y los venezolanos. O sea, que tienen dólares para pagar por el tránsito. Y ahí es donde viene todo el despojo y todas las amenazas y los riesgos que supone la travesía por tierra sin papeles. ¿Cómo se han transformado las rutas migratorias y el acceso al país, el acceso a Honduras, durante la pandemia? ¿Tiene usted cifras y los trayectos más visitados o concurridos? Bueno, la migración no ha parado. Yo te diría que tampoco ha disminuido. Y el COVID lo que ha hecho es intensificar la llegada, aunque no por caravana, sino más bien por goteo. Y la gente pasa por los puntos ciegos también, que ese es el otro, la otra modalidad por la cual las estadísticas que se tienen son siempre son muy estimadas, pero exactas no son, porque no hay un control directo de eso. La mayoría de la gente entra por los puntos ciegos y Honduras se caracteriza por tener fronteras porosas, al extremo que yo te diría que los que trabajamos en esto hace rato, yo te diría que en promedio cada frontera terrestre de Honduras
tiene alrededor de 10 puntos ciegos como promedio, y que esos puntos ciegos no funcionan necesariamente ni se crearon necesariamente por la migración, sino por el contrabando de armas, mercancías, drogas, etcétera, etcétera. Y de cola, que el negocio también es muy rentable, el coyotaje. ¿La trata de personas también es un influyente en las rutas migratorias? Sí, pero no es la principal. Es un ingrediente sobre todo. Y hay, lo más interesante de eso es que hay trata migratoria en ambos géneros, ¿no? O sea, hay explotación masculina y femenina, aunque evidentemente la explotación mayor es femenina. ¿Cómo cambiaron las condiciones de vida de la población migrante con la pandemia? Esto en comparación a su situación antes del COVID y ahora después, los ingresos, si antes no había trabajo, ahora es más complicado para ellos, me imagino. Bueno, lo primero es que no caravana. O sea, el COVID le da a cada estado que está en el tránsito el fundamento legal para decir, mire, usted no puede entrar porque no está vacunado, usted no puede entrar porque está infectado, usted no puede entrar porque últimamente no da positivo o no tiene ningún examen. O sea, el control sanitario se ha vuelto decisivo para dejar pasar una persona a una frontera. Eso no solo sucede en Honduras, sino a todo lo largo del recorrido hasta llegar a Estados Unidos y México. Te diría también que ha cambiado. Hay dos grupos, subgrupos humanos que se están destacando que antes no se destacaban, que son la madre con los hijos y menores no acompañados, que eso también es otra falacia. Los menores están acompañados, pero no necesariamente de sus padres, sino de alguien que los va vigilando en el recorrido, en la travesía, y que el coyote se lo encarga para que se lo entregue cada vez que llega a una frontera y tener que pasar por distintos lugares, el menor y el adulto. O sea, han cambiado quién predomina en el tránsito, qué subpoblación predomina. Antes de la pandemia eran hombres solteros, ahora ya están en lo que te dije, unidades familiares, niños no acompañados, y las unidades familiares es a veces padre y madre y los hijos, y más frecuentemente madre sola con los hijos. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades que ha enfrentado la población migrante en el contexto de la pandemia? Ya sean situaciones de desempleo, labores de salud, de educación, servicios básicos. Bueno, evidentemente las oportunidades de empleo se han disminuido sustancialmente en general y mucho más para los migrantes que no tienen, desde un punto de vista legal, no pueden estar. Ese es el primer punto. El otro punto es que las facilidades por el número de gente que está pasando no dan abasto. O sea, no hay ninguna infraestructura creada para responder al aumento de migrantes que ha traído la pandemia. La pandemia ha aumentado el número de migrantes irregulares. Estacionalmente, no necesariamente sucede siempre, pero en un plazo medio, por ejemplo, en 6 meses, la tendencia es aumentar entre el antes y el después. Yo te diría que en el caso de México y en el caso no de Honduras, se está convirtiendo en un país de destino en vista de que no se puede pasar hacia Estados Unidos. Y te lo están diciendo país de destino como una medida transitoria, buscando la oportunidad para volver a pasar, aunque sea irregularmente, a ver, con un coyote. Pero ya estando en México, la situación se pone más factible, de tener papeles mexicanos a veces, o conseguirte un coyote. Y si tienes la base financiera en Estados Unidos porque tienes familiares allí que están pagando la travesía, eso es negocio seguro. En relación a la salud, ¿cómo han sido las condiciones sanitarias de la población migrante? Contagios, acceso a atención de salud, entre otros. Mire, si la población habitual del país, estoy hablando de Honduras, no tiene las facilidades que se necesita, dígame usted el que viene de afuera. Entonces, yo no te diría que tenemos condiciones peores que en Haití, pero
sí te diría que en algunos casos no aventajan, bueno, no sé si aventajan las que están en Venezuela, las que están en Cuba, las que están en Nicaragua, y evidentemente si vienen personas de origen africano, no tengo criterios para decirte si es igual o peor. Yo te diría que en general las facilidades son inadecuadas. ¿Cuáles diría usted que son los grupos más vulnerables hoy entre la población migrante, ya sea en el trayecto al país o si ya está residiendo acá en Honduras? Las mujeres yo la pondría en primer plano, en el segundo plano pondría a los menores no acompañados. Bueno, evidentemente los haitianos, que la mayoría son negros, y en eso existe un prejuicio muy que no es aplicable a los haitianos. Los haitianos en Estados Unidos tienen una tasa de delincuencia inferior a los americanos negros. Y uno considera que un haitiano, por ser más pobre que un americano negro, probablemente sea más delincuente, y eso es mentira. Los haitianos, para la pobreza que tiene, es un país muy trabajador y desde un punto de vista de delincuencia con una tasa de delincuencia muy baja. Está demostrado en la diáspora haitiana que vive en Miami, en Little Haití, y que realmente desde un punto de vista de convivencia social no es un grupo minoritario conflictivo con respecto al contexto donde viven. Ellos sufren vulneración de derechos, claro, desde que salen de Haití y hacen el cruce por Chile, Brasil. En el menor de los casos son negros. Los negros son pobres, tienen un idioma que no es el inglés. La cultura que tienen es una cultura más afrancesada que norteamericana. En ese sentido, por ejemplo, Honduras tiene una cultura muy gringa. Como actor clave y dentro de sus vivencias y conocimiento respecto al tema migratorio, ¿cuál es la situación en el país y en las fronteras respecto a la trata de personas, tráfico de migrantes o bandas criminales? No están controladas. Las fronteras en ese sentido no tienen orden. Desgraciadamente, para tener orden tuviera que estar militarizada, pero entonces perderíamos la condición de respetar por condiciones humanitarias derechos humanos. O sea, el militarismo trae orden, pero al mismo tiempo quita libertad. Yo te diría que la situación es complicada y es una situación que no tiene solución, porque siempre hay un conflicto entre trato humanitario, protección al migrante y problemas de orden y seguridad de frontera. Entonces ahí hay criterios distintos desde un punto de vista ético-moral. Y esos criterios son a veces conflictivos. Si tienes uno, no puedes tener el otro. Por ejemplo, un control absoluto de fronteras supone una pérdida de derechos por parte de los migrantes que están en tránsito. Durante el tiempo que usted lleva ligado al tema de migraciones, ¿qué nos puede contar sobre fenómenos de abuso o explotación laboral hacia los migrantes aquí en Honduras? Aquí en Honduras no es tanto. Yo creo que el país donde esa pregunta tiene un cuestionamiento válido es en México, que es donde realmente el migrante se queda estancado porque no pasa a Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿México es tercer país seguro? Desde un punto de vista de la mentalidad que tenía Trump, le hizo firmar un acuerdo de tercer país seguro y México no tiene las condiciones de tercer país seguro, porque no puede ofrecer las condiciones que se necesitan para un individuo que está esperando que lo llamen a un juicio migratorio para ver si puede entrar como refugiado, por ejemplo, a Estados Unidos. Y como eso lo hizo con México y fue el primer país donde firmó, irónicamente, es un problema regional que lo que tiene son soluciones regionales, no tiene soluciones exclusivamente binacionales. Y no ha habido, nunca ha habido una reunión donde todos los países que están formando parte del problema se reúnan frente a Estados Unidos y Estados Unidos tenga un trato de uno a uno con ellos, de región después y de región en términos de los tres países del Triángulo Norte, región incluyendo a México, porque cuando los mexicanos se unen a la corriente migratoria de Estados Unidos,
es el grupo nacional más grande que hay, ganándole a cualquier nacionalidad que ya existía previamente, incluyendo las naciones centroamericanas. Entonces, desde ese punto de vista, el problema que hay con respecto a migración es un problema regional, no es un problema binacional. Y Estados Unidos nunca ha tenido una negociación regional y binacional al mismo tiempo. ¿Cómo describiría usted, don Ricardo, y calificaría el rol cumplido por la sociedad civil, fundaciones y oficinas de la Iglesia? Si usted se puede referir a algunos de ellos. Mire, yo creo que el trabajo que hacen las iglesias es insustituible. Y es insustituible porque la iglesia tiene la ventaja de, como tiene una base normalmente parroquial, local, comunitaria, conoce muy bien a la gente y realmente puede intervenir. Por ejemplo, un individuo que esté amenazado por razones de inseguridad, de maras, pandillas, delincuencia local, tráfico de droga, soborno, impuestos de guerra. La comunidad alrededor de la parroquia conoce muy bien quién es quién. Es más, yo te diría que es seguro que un cura, párroco o un pastor que tiene su iglesia sabe perfectamente quién es o quiénes son los coyotes de esa comunidad. Bueno, eso ya en sí es una información privilegiada. Y muchos de los coyotes hacen su negocio yendo a las iglesias. No lo hacen necesariamente pagándole cierta comisión al sacerdote o al pastor. No estoy implicando eso. Y eso generalmente no existe. Pero sí aprovechando que los feligreses se reúnen tales y tales días. Y ahí es donde los coyotes reclutan a sus clientes básicamente por la referencia de un cliente satisfecho. Básicamente, con más frecuencia por un cliente satisfecho. Pero en general, se aprovechan de las reuniones que existen en las escuelas y en las iglesias. Entonces, desde ese punto de vista, la comunidad como un hecho social, como un hecho de sociedad civil, es muy atractiva para los coyotes. Y ahí es donde los coyotes tienen a sus reclutadores también, que a eso sí les pagan una comisión. En cuanto a organizaciones de sociedad civil, ¿usted qué cree? Bueno, yo creo que la estructura tiene muy buenas intenciones, pero de ahí a que haga algo efectivo en proporción a las intenciones que tiene, creo que no cumple esa. O sea, entre la posición humanitaria que tiene, de ayuda, de apoyo, de satisfacer las necesidades del migrante y sus familiares, desde un punto de vista de actitudes, en el sentido de disposición previa al comportamiento, no cuestiono eso, al contrario, la iglesia tiene ventaja. Por muchas razones. Tradicionalmente el pensamiento cristiano es pro-migrante, la historia te lo demuestra. En el caso católico, el papa que tenemos es pro-migrante, etcétera, etcétera. La experiencia que tiene en la Amazonía es algo que hay que estudiar todos los días, etcétera. O sea, no quiero meterme en ese rollo porque es profundo. Pero lo que sí es cierto es que ahí hay que tener ciertas, yo te diría, capacidades instaladas en las organizaciones que no se tienen, en términos técnicos, profesionales, de comunicación, de apoyo, de información a la persona que quiere emigrar y necesita información de qué se va a encontrar en el camino, dónde están las posibilidades de alojamiento. Por ejemplo, las hermanas escalabrinianas, hermanos y hermanas escalabrinianas tienen unos centros de atención al migrante y de prácticamente de alojamiento. Realmente son como un oasis dentro del problema. Pero eso está penetrado por los coyotes también. Cuando están dando la semana en ruta migratoria, es nada más hacer la noche. ¿Cómo describiría las condiciones de vida de los migrantes en su experiencia cotidiana y desde su trabajo académico, ya sea vivienda, salud, seguridad y servicios básicos hacia ellos? Falta mucho por hacer. Yo creo que ahí en términos de demanda y oferta estamos muy mal. El otro punto es que
estos países no tienen los recursos para brindar todo lo que debe brindarse. O sea, si estamos hablando de países que no son desarrollados, más bien donde, figúrate tú, el 70% de la población de Honduras es pobre. Ponete un dato que no tiene discusión. ¿Tú crees que el que viene va a tener mejores servicios que lo que tiene la gente que está viviendo aquí? Por supuesto que no. Entonces estamos hablando de algo que el migrante no puede tener derechos universales cuando está atravesando países muy concretos que tienen limitaciones y capacidades muy concretas y muy limitadas. Eso es una ilusión. Eso de que emigrar es un derecho, yo lo cuestiono en el sentido no ético, no moral, sino en el sentido de que ¿qué país le da inmediatamente entrada a un migrante que diga, mire, yo soy un migrante que viene de un país pobre y no tengo trabajo y estoy amenazado por las maras, lo que sea, y vengo aquí para refugiarme? Automáticamente no le dan, o sea, tendrá el derecho de pedir asilo, de pedir refugio, pero eso no se lo van a dar automáticamente. Entonces es un derecho que no tiene la correspondencia de una oferta concreta del otro lado, depende de factores. Además, los países deciden las reglas que tienen para entrar en su territorio. Como decía el otro día un funcionario guatemalteco que me pareció genial lo que dijo, hasta para entrar en el cielo hay requisitos. Las fronteras no están abiertas, las fronteras no funcionan exclusivamente por razones humanitarias, sino hay otros intereses también. Entonces, cuando tú pones todos los intereses que hay en una frontera, la migración no es el principal papel que hay que llenar ahí, aunque evidentemente para el migrante es su vida. Ahí no hay duda. Ahí es 0-100, o me atienden o no me atienden. Es el punto. O sea, yo creo que esto hay que discutirlo en un contexto realista de factibilidad, de recursos, de lo que hay realmente en términos instalados, de las cosas que dicen que existen y funcionan y las cosas que dicen que existen y no funcionan. Don Ricardo, ¿cómo operan las redes familiares y comunitarias de la población migrante en este territorio, aquí en Honduras, en el contexto de pandemia? Bueno, yo creo, vaya, si lo mira desde el punto de vista de la remesa no ha parado, al contrario. Yo creo que la pandemia ha hecho que la gente reciba más dinero de afuera. Esto lo dicen la remisión de remesas que se hacen, sobre todo de Estados Unidos, donde yo tengo las estadísticas más al día. Son estadísticas del Banco Central de Honduras. O sea, la remesa no ha parado. Yo te diría que la población interna de Honduras depende hoy en día más de las remesas que antes. Y la prueba es que las remesas siguen creciendo un 8 o 12% de un año a otro. Y es verdad que en Estados Unidos las condiciones ahora están empezando a mejorar, las condiciones de empleo, pero cuando se pusieron difíciles, estoy hablando quizás de un año atrás, que empezó el desempleo por razones del COVID, etcétera, etcétera, ya se vio el efecto. Aún en ese tiempo las remesas seguían creciendo aquí en Honduras en relación de un año al otro. Y yo te diría que el papel de las remesas en términos de la economía nacional es el sostén de la economía nacional, ganándole a productos de exportación como son el banano, los melones, mariscos y pescados, y la exportación de café, etcétera, etcétera. O sea, no hay ningún rubro de exportación que le gane a la remesa en términos de generar divisas que son frescas, que son realmente adicionales. Porque, por ejemplo, la inversión extranjera que existe en Honduras, cuando dicen que invierten cada año más, invierten el dinero que ganan en Honduras, pero el capital fresco a veces no traen. El capital que agregan es el mismo capital que ganaron con las operaciones que tienen ese año, el año anterior aquí. Entonces, todo eso hay que calificarlo. Lo que realmente te puedo decir sin duda es que no hay ningún factor ni combinación de factores que le ganen a la remesa como generación de capital fresco en divisas duras. Y divisas duras me refiero a dólares y a euros. Honduras tiene en estos momentos, creo que 9 meses, que si no hay
ninguna exportación. El Banco Central de Honduras tiene el capital líquido de los dólares que se necesitan, los que se necesitan para comprar las importaciones que necesita el país, si no exportara nada en 9 meses. Ahí tienes una idea. ¿Cómo describiría usted la situación emocional y de salud mental de la población migrante con la pandemia aquí en Honduras? Yo creo que eso es un tema muy técnico, descuidado, no intencionalmente, sino por las capacidades instaladas que no tiene este país. Los esquemas que se elaboran normalmente vienen de sociedades más complejas que Honduras, con mucho más recursos que Honduras, que aquí no existen. Tú vas a un hospital público y el tratamiento psicológico de los pacientes ni existe. Y vaya, cuando te dice que una persona tiene que estar confinada, tiene que estar en aislamiento, no puede relacionarse con nadie, esa persona se queda sola. Y además eso está enferma. Y a lo mejor está muriéndose, pero psicológicamente nadie la atiende. Y no es, insisto, no es porque los hondureños son insensibles. Es sencillamente que este país, condición de salud que tiene, los recursos que tiene son siempre insuficientes. Y la prueba es que los hospitales no dan abasto para atender lo que hay que atender. No solo por hacinamiento, sino por suministro, recursos, medicina, equipamiento. El hecho de que el número de camas que se necesitan para la gente que llega contagiada. O sea, estamos hablando de una oferta y demanda completamente asimétrica. Asimétrica quiere decir que la demanda es superior a la oferta. Y cuando hablo de oferta estoy hablando del servicio, de los médicos, del equipamiento, de la infraestructura, de las medicinas que se necesitan. ¿Cuánto tiempo se puede estar en un hospital? Porque ahí uno llega y la idea es que te vaya lo más rápido posible, porque si no, después las camas no alcanzan para todo lo que llega. Don Ricardo, ¿cómo y dónde los migrantes acceden hoy a derechos y servicios aquí en Honduras? ¿Hay oficinas públicas, ayudas con beneficios? Yo creo que lo que más ayudan son las iglesias. No te lo estoy diciendo porque sé que representa un grupo religioso eclesiástico. Por la razón que te dije, conoce muy bien a sus feligreses, a sus comunidades. Hay una relación, hay vivencias de relaciones y no relaciones estudiadas a distancia. O sea, la vivencia religiosa, el convivio religioso hace de que la vida tuya y la de tu vecino sean pareja, en el sentido de información. Y eso sucede mucho más en las comunidades menos urbanas. Pero ya en la vida urbana, caracterizada por la personalidad, que tú no conoces quién es tu vecino, que realmente la familia extensa la dejaste en la zona rural y no la trajiste contigo. Todo esto forma parte de un aislamiento psicológico que no se puede atender con los recursos que existen y que realmente se reconocen pero no se atienden. Vaya, te digo porque inclusive amigos míos a veces me llaman para pedirme un consejo de tipo psicológico porque yo soy sociólogo, imagínate tú. Estoy tocando el instrumento de oído, ¿entiendes? Porque un psicólogo y un sociólogo no se dedican a lo mismo, ¿no? O sea, yo tengo cierto manejo de variables psicológicas, pero esa no es mi especialidad. Entonces, yo te diría que, por ejemplo, el concepto de aislamiento, el concepto de que estás contagiado y puedes contagiar, por lo tanto es preferible que reduzcas a cero el número de visitas de gente que te viene a visitar, inclusive familiares, inclusive reuniones de tipo simbólica que a lo mejor te reunía porque la familia se reúne todos los domingos a almorzar o a cenar o lo que sea, o celebra tal día de los padres, de la madre, o de los niños, lo que sea, celebraciones. Todo eso ha quedado en crisis. ¿Cómo describiría y evaluaría, al mismo tiempo, describir y evaluar los protocolos y la burocracia para acceder hoy a los visados y para regularizar la situación migratoria en Honduras? ¿Han habido nuevas medidas, nuevas normativas migratorias, nuevas políticas? Mira, yo no tengo una investigación personal que haya hecho o que haya leído para contestarte esa pregunta. Así que lo que te voy a decir
son hipótesis plausibles. Hipótesis plausibles para un sociólogo es, si llegara a tener la evidencia, esto es lo que te diría. Yo te diría, la mayoría de esos protocolos están hechos en países desarrollados, que aquí esa infraestructura institucional no existe, que aquí ese equipamiento no existe, que aquí la profesionalización, el profesionalismo no existe. Hay excepciones, pero eso no es frecuente, y normalmente están sectores privados de gente que puede pagar. Ese es otro problema. O sea, estamos hablando de sanidad pública y sanidad privada. Si yo tengo dinero, yo puedo comprar aquí lo que me da la gana, en términos de hospitales privados, en términos de consultas privadas. Pero en términos de consultas públicas y hospitales públicos, yo no puedo tener lo que tengo con mi dinero cuando voy a hacer más. Le diría que a veces en los hospitales públicos lo que te receta el médico del hospital público no existe como medicina que te den en el hospital público, tienes que comprarla. Entonces, desde ese punto de vista estamos hablando de cosas realmente inconsecuentes. O sea, es cierto que hay atención médica de gratis, cierto, pero lo que te receta el médico lo tienes que pagar tú y no tienes dinero para comprarlo. Yo no estoy hablando de mi persona. Gracias a Dios uno tiene una categoría aquí de clase media hacia arriba, por razones profesionales, lo que sea. Está justificado el término de la formación que tengo y todo lo que tú quieras, pero en la práctica, comparado con otros o con otros grupos, la mayoría de la gente aquí en Honduras no puede comprar la medicina que el médico le receta. Y si la compra, tiene que pedir prestado. Y para eso a veces funciona la familia extensa, pero no da para todo. Estoy hablando de la familia extensa, que normalmente son 3 generaciones. Los menores, los padres, los abuelos, los tíos. Todo eso viviendo juntos en la misma casa, que como desde un punto de vista de vivencia, no todos están mal o todos están bien al mismo tiempo. Ahí uno se compensa con el otro cuando uno está bien y otro está mal. Pero eso, la mayoría de la gente en Honduras ya ha perdido el apoyo de la familia extensa, sobre todo por la migración del campo a la ciudad. Acuérdense que década esta del año 2000 a 2010, que Honduras por primera vez es más urbana que rural. Eso quiere decir que la familia extensa se rompió y se quedó en el área rural, o se quedó en el sitio de origen y habiendo migrado los miembros que tienen más posibilidades de salir adelante, porque esos son los que se van primero. Don Ricardo, ¿cómo evaluaría las medidas administrativas que el gobierno ha impulsado en materia migratoria, específicamente durante la pandemia? Control fronterizos, expulsiones, si han agilizado con los visados. Mire, yo creo que el gobierno, desgraciadamente, no tiene una buena nota en la administración, en la administración de los recursos que tienen que ver con la pandemia. Y la prueba más grande es con las vacunas. Tuvimos un tiempo que no había vacunas. Ahora resulta ser que hay un tiempo que hay vacunas y se van a vencer y la gente no se quiere vacunar. Entonces la pregunta es, bueno, ¿pero qué es lo que estamos haciendo? Y yo entiendo que hay gente que no se vacuna. Y no se vacuna por razones religiosas, científicas, lo que sea, o porque están equivocados y son ignorantes, lo que quieras. La explicación puede ser múltiple. Pero lo que sí es cierto es que aquí como que juegan con eso. ¿Cómo cree usted que han beneficiado a la población migrante las ayudas sociales dadas por el gobierno durante la pandemia, ya sean económicas, empleos, subsidios, si es que existen? Mire, yo creo que no. La prueba es que no ha disminuido. Es más, yo te diría que ha aumentado. La pandemia ha aumentado la migración irregular. O sea, la gente se está yendo más del país, en parte por la pandemia y los ciclones, sin duda. Entonces, desde ese punto de vista, son parches lo que se ponen. Y desgraciadamente, como estamos en época electoral, son parches que se ponen para levantar votos. Entonces, que reparte el alcalde, los regidores son del partido de gobierno. Todas esas cosas que es repugnante, porque lo que están haciendo es jugando con la vida de la gente y con el futuro de la gente, con unos motivos políticos que son temporales. Después que pasen las elecciones ya eso no tiene significado. Y las elecciones están a la vuelta de la esquina el 28 de noviembre. Entonces, ¿por qué estamos tratando de politizar las cosas que son temporales?
O sea, desgraciadamente Honduras necesita de políticos que sean estadistas, gente que piense en el Estado de Honduras, el bienestar del país, el bien común, las poblaciones más desprivilegiadas en términos de distribución de recursos. Nada de eso. Y si te encuentras un político que tiene esa formación, es la excepción, no la regla. Cerramos con esta pregunta. ¿Cómo perciben que la sociedad de este país acoge o incluye a las personas migrantes? ¿Hay discriminación, racismo, xenofobia, clasismo? ¿Cómo percibe usted eso de la sociedad hondureña? Mire, no hay ninguna sociedad que no tenga eso que usted dice. Ninguna. Aquí lo que estamos hablando es menos o más de eso. Pero todas las sociedades son racistas. Tienen siempre una cuota de racismo, xenofobia, discriminación. Que si tú eres distinto a mí, la distinción tuya te hace inferior a mí. ¿Ves? Esa mentalidad, desgraciadamente, es humana. Es humana, es un mecanismo de defensa y mucho más mecanismo de defensa para el que no tiene, que no posee lo necesario para vivir, para sobrevivir, no para vivir, para sobrevivir. Entonces, desde ese punto de vista, es un derivado natural de la pobreza. El hecho de que la gente se vuelve discriminatoria, que se vuelve egoísta con lo poco que tiene, porque es lo único que tiene y no tiene suficiente. El hecho de que si llega uno de afuera está compitiendo con lo que a mí me toca. Es una mentalidad, de cangrejo, por así decirlo. Si tú coges un montón de cangrejos y lo pones en balde, ningún cangrejo puede subir. Entonces, el que sube se cae. Y el que llega se cae también. Entonces, se cae quiere decir que forma parte de lo negativo que tiene la sociedad: discriminación, xenofobia, racismo, envidia porque te lo dieron a ti, no a mí. Desgraciadamente ahí no funciona lo mejor del ser humano, aunque, y reconozco, y no porque me estés entrevistando, de que un ambiente donde hay ciertos principios religiosos, eso está amortiguado por el asunto de la solidaridad, la caridad con el prójimo, etcétera.